Veo que ponen que hoy empezaron con neuro. Recién empezaron con neuro, están un poco atrasados. Bueno. Bien. Bueno, la idea es que fuéramos viendo a la par, pero bueno, tendremos que comenzar. Doc, Todavía van a igual empezar con Parkinson es la primera clase de nervioso. ¿Qué se acuerdan de Parkinson? ¿Qué es el Parkinson? De lo que han visto en pato. Recordemos lo que han visto en patología. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene Parkinson? Hoy es 14 Parkinson. Bueno, bien. ¿Qué recuerdan? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el paciente tiene Parkinson? ¿Cuál sería la fisiopatología de por qué el paciente tiene Parkinson? Hola profe, porque o sea, bajan los niveles de dopamina y eso genera un daño neuronal. O los niveles de dopamina, exactamente. Desaparece la dopamina, es un problema de origen genético, primario en realidad, que no se conoce bien, y aunque se cree que tiene una carga genética, y eso hace que los pacientes pierdan la concentración de neuronas dopaminérgicas, y eso va haciendo que genere la patología. Bueno, bien. Vamos a compartir pantalla para explicarles bien todo eso. ¿Y qué pasa cuando hay un exceso de dopamina? Así como cuando hay déficit de dopamina hay Parkinson, ¿qué pasa cuando hay un exceso de dopamina? ¿Qué pasa cuando hay un exceso de dopamina? ¿Quién se acuerda? Si no hay dopamina, eso lo vieron en farmacogenia. Si no hay dopamina, tenemos Parkinson. Y si hay mucha dopamina, ¿qué le pasa al paciente? Puede presentar alucinaciones o trastornos. Sí, perfecto, trastornos de la conducta que están directamente relacionados con las patologías de esquizofrenia. Exactamente. Esos son los dos extremos que tenemos con la patología del Parkinson. Bueno, el Parkinson entonces es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a la estructura encargada de la coordinación de los movimientos, del equilibrio, de mantener el tono muscular, la postura, y también encargada de todo lo que será la neurotransmisión esencial para la regulación de los movimientos y también para la coordinación del pensamiento. Eso sería todo lo que maneja la vía dopaminérgica a nivel del sistema nervioso central. Bueno, en las cuales se afecta en el Parkinson, ¿sí? Porque recuerden que tenemos dopamina por todos lados y que cumple muchas funciones. Estas son las afectadas con la enfermedad del Parkinson. A medida que la sustancia negra se va despigmentando, va disminuyendo la cantidad de dopamina que se presenta en el cerebro y eso va produciendo los síntomas. La síntesis de dopamina, si ustedes recuerdan, se generaba a partir de la tirosina, se generaba L-Dopa por medio de la tirosina hidroxilasa y por medio de la dopa descarboxilasa se convertía en dopamina. O sea que cuando tenemos mucha tirosina, vamos a potenciar la vía dopaminérgica. La tirosina se convierte en después en dopamina, en las neuronas dopaminérgicas. Acá se sintetizan, se almacenan y se liberan. Esta regulación, esta liberación va a estar regulada por algunas sustancias. Una vez que esta dopamina se almacena en la neurona presináptica, se elimina, se
se distribuye al espacio presináptico por ciertos estímulos y luego va a ir a actuar en los receptores dopaminérgicos postsinápticos y va a tener un mecanismo de contrarregulación en los dopaminérgicos presinápticos. Esta dopamina, que se encuentra en el espacio intersináptico, va a ser metabolizada y destruida por medio de la COM y de la MAO, ¿sí? O sea que la COM y la MAO son las encargadas de destruir la dopamina. Este exceso de dopamina va a ir a actuar sobre los receptores presinápticos para disminuir la generación de, disminuir o aumentar, dependiendo de lo que tengamos acá, la generación de dopamina. ¿Qué más? Y la MAO también es la encargada de catabolizar a la dopamina en exceso dentro de las neuronas presinápticas. Y, ¿qué más? Bueno, y después vamos a tener distintas sustancias que van a ser capaces de estimular o inhibir la vía. ¿Quiénes van a poder estimular la vía? Por ejemplo, las anfetaminas. Las anfetaminas son sustancias que estimulan la vía y son capaces de generar un aumento de la liberación de dopamina. La bromocriptina y la apomorfina también son encargadas de estimular la vía, sobre todo los receptores postsinápticos. El haloperidol y la clorpromacina inhiben los receptores principalmente presinápticos, estimulan los receptores presinápticos, lo que van a ir a hacer que la vía dopaminérgica disminuya. La reserpina que es una droga que se utiliza principalmente para investigaciones, también estimula la síntesis y la liberación de dopamina. Y bueno, las sustancias capaces de inhibir a las enzimas MAO y COM, que serán los MAO, lo que van a hacer es aumentar la cantidad de dopamina en el espacio presináptico, ¿sí? Todo esto es lo mismo que vieron en fármaco general, así que pueden buscar la clase y repasar los contenidos que son los mismos. Okay. Bien. Bueno, por otro lado, tenemos que tener en cuenta de que hay mecanismos también de regulación neuronal. Por ejemplo, la dopamina es capaz de mediar sobre la vía glutamatérgica. Es un inhibidor de la vía glutamatérgica. La vía glutamatérgica es la encargada también de los movimientos, ya lo vamos a ver después en anticonvulsivantes, que es una vía estimulante. Bueno, entonces esta dopamina regula a nivel del sistema nervioso periférico a la vía de glutamato. Entonces, cuando no tenemos dopamina, vamos a tener un aumento de la concentración de glutamato, y esto va a hacer que aumente que aumente la cantidad de glutamato, y es parte de la fisiopatología por la cual se producen los movimientos involuntarios. Bien, el Parkinson entonces es una enfermedad que afecta a las zonas del cerebro encargadas del control y la coordinación de los movimientos y la postura. El 10% de los casos aparece antes de los 40 años, o sea, en personas jóvenes, y se manifiesta con características de presentación en hombres que en mujeres y en todas las razas. En Argentina tenemos alrededor de 40.000 afectados, y gran parte de la patología, digamos, de los síntomas del Parkinson, aparecen cuando ya se ha perdido prácticamente el 80% de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, es como que llegamos tarde cuando hacemos el diagnóstico, porque ya la mayor parte de la concentración de dopamina de las neuronas dopaminérgicas están destruidas. Los síntomas que vamos a tener, empieza con temblores, que no en todos los pacientes al comienzo presentan estos síntomas. Hay pacientes que no presentan todos los síntomas. Por ejemplo, el temblor es uno de los síntomas que no necesariamente aparece siempre. Es más evidente cuando está en reposo y disminuye cuando se hace un movimiento voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el paciente
quiere tomar algo, desaparecen los síntomas, ¿sí? Y aparecen más en movimiento, en reposo. Esto nos permite hacer un diagnóstico diferencial con el temblor esencial, ya que el temblor esencial aparece lo mismo, digamos, con los movimientos voluntarios, se genera igual con los movimientos voluntarios. Este temblor es lento y rítmico. Bien. Por otro lado, presenta rigidez muscular. Esta rigidez muscular va a estar generalmente manifiesta en las extremidades y la podemos evaluar cuando tenemos una resistencia a la movilidad pasiva de las extremidades, ¿sí? O sea, queremos mover las extremidades en forma, mover el paciente en forma pasiva y presenta una rigidez. También tiene una lentitud de los movimientos, que es una bradicinesia. Esto se produce o se manifiesta principalmente con una falta de expresión a nivel de la cara, una afasia, una escritura lenta y con trazo pequeño, y se da tanto en los movimientos voluntarios como en los movimientos autonómicos. Por lo tanto, esta lentitud va a ir generando que el paciente degluta en forma lenta y tenga problemas para tragar, para parpadear, balancea los brazos al andar. Y en la postura va a tener una postura característica que es una inclinación de la cabeza hacia adelante, con el torso hacia adelante, tendencia a mantener las rodillas y los codos encogidos. Esto le permite aumentar la base de sustentación para caminar, y un aumento brusco del ritmo de la marcha. Esto quiere decir que el paciente empieza a caminar y empieza a aumentar el ritmo y cada vez camina más rápido. Va a tener trastornos en el equilibrio que se pueden manifestar ya en estadios más avanzados de la enfermedad, y una anomalía al andar, que es esta marcha lenta, donde levanta muy poquito los pies del suelo. La marcha parkinsoniana es una marcha donde el paciente levanta muy poquito los pies del suelo y genera en lo que digamos una marcha de pulsión, que son pasos cortos y rápidos que van aumentando o acelerando su ritmo y que no pueden parar o frenar si no se agarran de algún objeto. Esto es lo que se denomina de propulsión, la marcha de propulsión. También se puede traducir, lo mismo le pasa para atrás, no puede, una vez que empieza a caminar, no puede frenar si no se agarra de algo, de un objeto o de una persona. También presenta lo que se denomina un episodio de bloqueo, o que le llaman de bloqueo, que está relacionado con el tipo de la marcha, y esto es que el paciente, como decíamos, hace pasitos cortitos, pero bien pegaditos al suelo, ¿sí? Esto es como que tuviera los pies bloqueaditos y solamente camina con pasos cortitos, bajitos, ¿sí? Muy pegaditos al suelo y rapiditos. Entonces acá tenemos un dibujito de la postura, ¿sí? Donde tenemos al paciente con la cabeza hacia adelante, el torso hacia adelante, las rodillas flexionadas, los brazos flexionados. El paciente tiembla cuando está en reposo, y esos pasitos cortos pegaditos al suelo, donde comienza en forma lenta, luego aumenta rápidamente la marcha, esos pasos rápidos, hasta que para frenar necesita sostenerse de algún objeto o de una persona. ¿Alguna duda sobre sobre los síntomas? Algo ya vieron en anatomía patológica, hoy van a ver un poco más, pero ¿no hay duda? Bueno, bien. Vamos con el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico va a estar basado en el aumento de la concentración de dopamina. Esto, ¿cómo podemos hacer que aumente la cantidad de dopamina? Por un lado, lo que podemos hacer es aumentar la liberación de dopamina. Para esto vamos a usar ciertas sustancias como amantadina. En este caso, el paciente tiene que tener dopamina, tiene que tener todavía las dopaminérgicas secretantes o con dopamina para que pueda aumentarse la liberación.
Por otro lado, podemos inhibir la degradación. Habíamos dicho que las enzimas, que la MAO y la COM eran aquellas que degradaban a la dopamina, entonces la podemos inhibir con los IMAO o con los inhibidores de la COM. Estos son, por ejemplo, los inhibidores de la MAO es la selegilina y la rasagilina, y los inhibidores de la COM es la entocapona y la tolcapona. Los agonistas dopaminérgicos, que quiere decir aquellas sustancias que son muy parecidas a la dopamina y por eso podían actuar como dopamina o estimular los receptores dopaminérgicos, era la bromocriptina, y los fármacos que disminuyen el tono colinérgicos es el piperideno. Esto es importante porque las neuronas colinérgicas también regulan algunas características de los síntomas del paciente. Bien, la principal droga que acá no... Bien, la principal droga para el tratamiento del Parkinson es la levodopa, se la utilizan en todos los pacientes. En realidad al comienzo de la enfermedad se suele recomendar comenzar con otros fármacos, como por ejemplo la bromocriptina, que serían los agonistas dopaminérgicos, para reservar la L-dopa, que sería la forma en la que le damos dopamina externa, para las edades más avanzadas, o digamos, los procesos más avanzados de la enfermedad. Entonces, generalmente, en las etapas tempranas o en las pacientes jóvenes empezamos con agonistas dopaminérgicos, y en los pacientes de edad avanzada empezamos directamente con levodopa. ¿Por qué? A ver quién sabe. ¿Por qué no le puedo dar al paciente directamente dopamina? Porque el problema del paciente es que no tiene dopamina. ¿Por qué no le doy directamente dopamina? A ver, ¿a quién se le ocurre? Si el problema es que, y esta es una típica pregunta de examen, si el problema que tiene el paciente es que no tiene dopamina, ¿por qué no le doy dopamina directamente y le doy levodopa? ¿Le podría dar dopamina? Aquella dopamina que hemos usado para otras, que hemos visto en cardio, la que usamos para pacientes con insuficiencia, ¿le podríamos dar directamente dopamina? ¿Sí o no? ¿Qué se acuerdan? Por Dios, despiértense, chicos. La dopamina, ¿atraviesa la barrera hematoencefálica? Muy bien, Simón, exactamente. La dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Muy bien, es algo de fisio, es muy simple, pero por ahí no lo recuerdan y es fundamental. Esto es por lo cual no puedo dar dopamina. Y tengo que dar levodopa, pero esta levodopa en el organismo se va a convertir en dopamina. Ya vamos a ver que esto hace que tengamos algunos inconvenientes. Vamos acá. Bien. Entonces, la levodopa sigue siendo el medicamento más efectivo para el tratamiento del Parkinson, es un precursor dopaminérgico y por lo tanto corrige tanto el déficit de esta sustancia a nivel del cerebro, que es la que produce el Parkinson. Va a ir a mejorar casi todos los síntomas, ¿sí? Ya que es un aporte externo de dopamina, y su efecto máximo, su respuesta máxima, la va a adquirir recién después de los 5 días de iniciado el tratamiento. Los primeros síntomas van a desaparecer después de los 5 días de iniciado el tratamiento, y el conjunto de síntomas o la mejoría recién después de algunos meses. Es una prodroga que se debe descarboxilar a dopamina en el sistema nervioso central, ya que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, tiene una absorción mediante transportadores de aminoácidos en el intestino delgado, se transporta por difusión facilitada, y el metabolismo es por medio de la recaptación o de un metabolismo por medio de la compilamos.
Se administra esto hace que sea indispensable que se administre esta levodopa con inhibidores de la aminoaromático descarboxilasa, que ya los vamos a ver enseguida, para que no se convierta esta levodopa en dopamina a nivel del sistema, a nivel periférico, antes de atravesar la barrera mesencefálica. Ahora vemos un dibujito enseguida del esquema. Con el tiempo aparecen, bueno, las reacciones adversas que tiene la dopamina son muy sencillas, están relacionadas principalmente con las alteraciones de la concentración de dopamina. Al comienzo tienen lo que se denominan los periodos de on-off. Estos son las variaciones que tienen durante el día los pacientes que utilizan dopamina, de acuerdo a las concentraciones que estén usando, y se denomina on-off porque es un paciente en la etapa on, donde el paciente no presenta síntomas y después presenta los síntomas reaparecen, o sea, como que tiene el periodo de encendido y apagado de la enfermedad. También pueden aparecer discinesias, que son movimientos involuntarios y que suelen tener relación también con la administración de la dopamina. Pueden aparecer depresión mental, misión dificultosa, mareos, arritmias. Recuerden que vamos a tener a la dopamina periférica, estado de náuseas, vómitos. Son también frecuentes la hipertensión, la debilidad o cansancio, la cefalea, la anorexia y a dosis muy elevada la psicosis. Las interacciones van a estar en relación con, por ejemplo, los alimentos retardan la absorción de la levodopa. Los pacientes que tienen diabetes pueden interferir en las pruebas de glucosa, en los cuerpos cetónicos, o sea, pueden aparecer cuerpos cetónicos en la orina que no están relacionados con la diabetes. Los alimentos que contienen mucha piridoxina disminuyen el efecto de la levodopa. Los anestésicos pueden producir un aumento de las arritmias cardíacas. Los antiácidos aumentan la absorción de la levodopa. Los anticonvulsivantes, las benzodiazepinas, el haloperidol, pueden disminuir los efectos terapéuticos de la levodopa y cuando se la asocia a otros imagos puede producir crisis hipertensivas. Las ventajas de administrar dopamina es que es la droga más efectiva, que todos los pacientes responden a este tratamiento, que reduce la incapacidad y mejora las actividades de la vida diaria, pero la tasa de mortalidad no disminuye tanto, es poco lo que disminuye. Y tampoco retrasa, tampoco retrasa el progreso de la enfermedad. La desventaja de la dopamina es que la mayoría de los pacientes desarrollan algunos efectos adversos como disquinesia, trastornos psiquiátricos, fluctuaciones motoras, que no mejoran los síntomas de Freezer o la incapacidad postural o algunas disfunciones autonómicas y la demencia, o sea, no detienen el progreso de la enfermedad. La enfermedad progresa igual con estas disfunciones autonómicas, con la demencia, con la inestabilidad, pero mejora la calidad de vida. Y no se sabe muy bien si es neurotóxica y fomenta como un aumento de la toxicidad de la dopamina. La dopamina siempre debe ir asociada a carbidopa y a meselamida, porque el 70% de la dopamina que se administra se metaboliza en el hígado, de la L-dopa, se metaboliza en el hígado, en la mucosa intestinal, y llega muy poca cantidad de levodopa al sistema nervioso central para convertirse en dopamina. Entonces, al utilizar inhibidores de la LAT, de la aminoaromático descarboxilasa, periféricos, incrementa significativamente la disponibilidad y la tolerancia de la dopamina, aumentando su concentración a nivel del sistema nervioso central prácticamente en un 10%. Acá tenemos un dibujito para representar todo esto que estamos diciendo. ¿Qué pasa? Nosotros al paciente le tenemos que dar L-dopa porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces le damos L-dopa para que atraviese la barrera hematoencefálica y a nivel del sistema nervioso central se pueda convertir en dopamina. Ahora, ¿qué pasa?
levodopa a nivel periférico, por medio del amino aromático descarboxilasa, se convierte también en dopamina. Entonces, una pequeña cantidad es la que pasa a través del sistema nervioso central. A nivel del sistema, a nivel periférico, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mucha dopamina y vamos a tener todos los síntomas relacionados con el aumento de la dopamina a nivel periférico. Si ustedes recuerdan, utilizábamos dopamina para las arritmias, utilizábamos dopamina para la insuficiencia cardíaca, utilizábamos dopamina o inhibíamos la dopamina para generar el efecto antiemético, porque la dopamina produce mesis. Entonces, toda esa actividad que nos producía el diuresis, toda esa actividad que produce la dopamina a nivel periférico, si nosotros le damos mucha levodopa, también se va a convertir en dopamina y vamos a tener esta cantidad aumentada de dopamina con estos efectos adversos. Entonces, ¿qué hago? Le doy un inhibidor del amino aromático descarboxilasa, de la LAD, como es la carbidopa o la benzeramida. Estas drogas son drogas suicidas, se unen a la enzima y la enzima no puede degradar la L-dopa a dopamina y la L-dopa puede atravesar la barrera mesencefálica. Estas enzimas, como la carbidopa y la benzeramida, actúan algo parecido como cuando veíamos los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿se acuerdan? Son sustancias capaces de unirse a la enzima para que la enzima no destruya, en el caso de los antibióticos era a los antibióticos, pero en este caso para que no destruya a la levodopa y esta no se convierta en dopamina y pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Una vez que atraviesa la barrera hematoencefálica, también se convierte por la DAT a dopamina, y ahí ya actúa y también es inhibida o destruida por medio de la MAO-B o por medio de la COM. Entonces después habíamos dicho que parte del tratamiento podía ser darle inhibidores de la MAO o de la COM para que esta dopamina no se destruya. Bueno, dudas sobre dopamina, sobre el metabolismo dopaminérgico. Esto siempre son preguntas de examen. Lo primero que tomamos de dopamina es el metabolismo, porque ustedes no saben qué pasa, dónde se degrada, cómo atraviesa la barrera mesencefálica, no pueden conocer dónde van a ir a actuar las drogas. Bueno, qué bien que saben todo. Bien, otra opción de tratamiento son los inhibidores de la degradación de la dopamina. Entonces, justamente estos inhibidores, estas sustancias que degradaban, perdón, estas enzimas que degradaban a la dopamina, como la MAO y la COM, pueden ser inhibidas por sustancias que van a permitir tener mayor concentración de dopamina. Entonces los inhibidores de la COM pueden incrementar los efectos adversos dopaminérgicos en pacientes que reciben dopamina, pero también aumentan la concentración de dopamina y pueden producir disquinesias, náuseas, alucinaciones, algunas diarreas, que son más frecuentes con tolcapona, suelen colorear la orina, y se observa a veces un aumento, también una hepatotoxicidad con aumento de las enzimas hepáticas. Dentro de los inhibidores de la COM tenemos a la tolcapona y a la entocapona. Acá tenemos algunas características cinéticas de ella. Todas tienen muchas neuroproteínas, así que hay que tener cuidado cuando se asocia con medicamentos como AINES o anticoagulantes. Tienen metabolismo hepático, tienen un tiempo de vida media alrededor de las 2 a 3 horas. Y la unión que tienen el tiempo de unión que tienen a la enzima, el tiempo de inhibir, de ser capaces de inhibir a la enzima, es mucho más largo para la tolcapona que para la entocapona. Este grupo de fármacos se utiliza muy poco, se utiliza generalmente cuando ya ya el tratamiento con levodopa no es eficiente, se pueden asociar estos fármacos al tratamiento de la levodopa. Al igual pasa con los inhibidores de la MAO. Los inhibidores de la MAO, como la serigilina, son inhibidores irreversibles, son sustancias suicidas, ¿sí? Que son capaces de unirse a la MAO en forma irreversible y en forma selectiva de la MAO-B para que ésta no pueda degradar a la dopamina.
Es una droga muy liposoluble, porque tiene que atravesar la barrera hematoencefálica para poder actuar a nivel del sistema nervioso central, que es donde queremos que tener más concentración de dopamina. La biodisponibilidad oral es baja, ya que tiene un metabolismo hepático muy importante. Recuerden que todas las drogas liposolubles, mientras más liposolubles son, suelen habitualmente tener más metabolismo hepático. Se metabolizan por mecanismos microsomales y pueden estar alterados con algunas otras drogas capaces de estimular la actividad dopaminérgica, como las anfetaminas. Todos estos compuestos generan ácidos, se conjugan con ácido glucurónico, lo que pueden producir algunas interacciones con medicamentos como el alcohol, el paracetamol y la isoniazida. ¿Qué más? Bueno, una vez administrada, inhibe la mayor parte de la MAO, y después de un día después de 24 horas de tratamiento, y entonces que se van acumulando las dosis, tienen una inhibición prácticamente del 98%. La rasa-gilina también es un muy potente inhibidor de la MAO, y su principal metabolismo genera otros metabolitos activos, pero que no tienen actividad, otros metabolitos que no tienen actividad de inhibición de la MAO. Bien, este tipo de medicamentos se los suele usar, como les decía, asociado al tratamiento con levodopa. Después vamos a tener aquellos medicamentos que aumentan la concentración y la liberación de dopamina, como ser la amantadina. La amantadina es un agente antiviral, recuerdan que lo veíamos como antigripal, lo veíamos en el tratamiento de la gripe. Bueno, este medicamento en realidad se descubrió de casualidad su uso como antiparkinsoniano, ya que se lo utilizaba como droga para inhibir los brotes de gripe, de influenza, en lugares como geriátricos, ¿sí? O en aglomerados donde había aglomerados de personas. En los geriátricos se vio que cuando le daban amantadina, los pacientes con Parkinson recuperaban los síntomas. Entonces así fue como, aparte de tener esta característica de ser un agente antiviral que previene los contagios o disminuye los síntomas de la gripe, también es un antiparkinsoniano. Su mecanismo no se conoce muy bien por qué que actúan, pero se cree que lo hace porque incrementa la liberación de dopamina e inhibe la recaptación de dopamina y de noradrenalina. Su absorción es lenta y variada, no se metaboliza, se excreta en forma inactiva por la orina, y por lo cual se debe ajustar dosis en aquellos pacientes con insuficiencia renal. Los efectos sistémicos son débiles, pero tiene un importante efecto antidisquinésico, ¿no? O sea que disminuye mucho las disquinesias, que son por ahí un poco las más molestas en la sintomatología. Es también muy útil para el tratamiento del Parkinson farmacológico, en aquellos pacientes que tienen Parkinson a causa de drogas dopaminérgicas como antipsicóticos. Pueden actuar muy bien la amantadina. Su tolerancia es buena, pero bueno, a veces puede generar algunos trastornos como alucinaciones, alteraciones en la concentración, confusiones o trastornos gastrointestinales. ¿Qué más de la amantadina? Bueno, ya vamos con los agonistas dopaminérgicos. Ya se va a cortar, vuelven a ingresar al mismo día, ¿sí? Y los agonistas dopaminérgicos son una opción de tratamiento muy buena, sobre todo en los tratamientos iniciales, en pacientes jóvenes, donde los beneficios son muy parecidos a los de la levodopa, por eso son las dos drogas de inicio de tratamiento, agonistas dopaminérgicos o levodopa. Sus efectos secundarios van a estar relacionados con la concentración
el aumento de la concentración de dopamina a nivel periférico, como hipertensión, náuseas, vómitos, estreñimiento, y algunos a nivel del sistema nervioso central, como las alucinaciones y las convulsiones. Los agonistas más utilizados son la bromocriptina, la pergolina, la apomorfina, la carbagolina, bien. Vamos con los agonistas dopaminérgicos, que es donde habíamos quedado. Son una opción de tratamiento para, sobre todo, inicial, entonces habíamos dicho para pacientes jóvenes, en las etapas tempranas del tratamiento, y los beneficios son muy parecidos a la levodopa. Lo que estamos haciendo con el agonista es terminar de ocupar la dopamina que todavía tiene el paciente antes de administrarle una externa. Hay que tener en cuenta de que como lo que va a hacer es aumentar la concentración de dopamina, tanto a nivel periférico como a nivel central, esto va a hacer que tenga todos estos efectos adversos que hemos estado hablando a nivel periférico, que eran los mismos que siempre piensan en la fisiopatología. Si el paciente, si nosotros hablábamos que la dopamina actuaba en el corazón, en el aparato digestivo, en el riñón, bueno, todos esos mismos efectos los va a tener cuando tengamos mucha concentración de dopamina a nivel periférico. Y recuerden que a nivel del sistema nervioso central, la dopamina va a estar encargada de todo lo que son los movimientos, pero también de los que son trastornos psiquiátricos como las alucinaciones. Entonces, un exceso de los trastornos de personalidad, un exceso de dopamina nos va a producir alucinaciones, convulsiones. Es más, por eso es que en la vía dopaminérgica es donde actúan todas las drogas alucinógenas, aumentando la concentración de dopamina. Los agonistas que más se utilizan entonces es la bromocriptina, la pergolina y el pramipexol. Esos son los que más se utilizan. La bromocriptina tiene varias acciones. Tiene acciones neurológicas y acciones endocrinológicas. A nivel de lo que sería neurológico, por su actividad dopaminérgica, entonces tiene una actividad antiparkinsoniana. Estimulando los receptores dopaminérgicos y equilibrando la vía dopaminérgica dentro del cuerpo striado. Pero también tiene acción endocrinológica, donde inhibe la secreción de prolactina en el lóbulo anterior de la hipófisis sin afectar otras hormonas hipofisiarias, excepto las acromegalia. Esto hace que se reduzca, reduce también, o hace que se reduzcan los niveles de crecimiento. Esto se utiliza mucho la bromocriptina al inhibir la secreción de prolactina para aquellos pacientes que las mamás cuando quieren dejar de dar de mamar, o en el caso de que hayan tenido muerte fetal, o en el caso de muerte durante el parto del bebé, para que la mamá no genere leche y no se produzca mastitis, se utiliza la bromocriptina. Por otro lado, la pergolina es un agonista dopaminérgico, que es un derivado del ergoterol. Este tiene la característica de que se une a los receptores de 1 y de 2, y es entre 10 a 1000 veces más potente que la bromocriptina, pero su efecto terapéutico también estimula directamente los receptores postsinápticos del sistema neuroestriado, y puede tener también, tiene mucho más efectos adversos y mucha actividad dopaminérgica central con trastornos de la conducta. Si bien se observa que la pergolina también inhibe la secreción de prolactina y reduce también las concentraciones de hormona luteinizante y de hormona de crecimiento, pero no lo hace en forma tan eficiente como la bromocriptina.
¿Qué más? Y lo último que nos quedan son los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos como el iperideno, tiene un efecto antiparkinsoniano que fue descubierto accidentalmente cuando trataban de darle algo a los pacientes para inhibir la cialorrea. ¿Sí? Ya vieron que los pacientes dopaminérgicos tienen mucha cialorrea y esto hace que tienen mucha secreción de todo lo que son las funciones colinérgicas, por eso tienen mucha untuosidad de la piel, cialorrea. En la actualidad se la utiliza principalmente asociada a otras drogas para disminuir los trastornos de las distonías y las disquinesias. Y también en etapas tempranas perdón. En los pacientes jóvenes, en etapas tempranas del tratamiento, también puede prevenir el temblor y la cialorrea. En los pacientes ancianos no es muy bien, no es muy buen si no tiene buena tolerancia, y lo que tiene es que al actuar sobre las neuronas, los receptores colinérgicos, puede producir dependencia, y esto hace que haya que retirarla del tratamiento. Bueno, esta primera parte es la de Parkinson. Ahora, ¿hay alguna duda para que pasemos a las drogas que se utilizan para el tratamiento del Alzheimer? Bueno, ¿no tienen dudas? Algunos chicos que han quedado acá. Bien. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta por demencia, ¿sí? Recuerden que hay muchos tipos de demencia, uno de ellos es la demencia por Alzheimer. El Alzheimer cada vez va, su incidencia y su prevalencia va en aumento, y es mucho más frecuente en pacientes mayores y de sexo femenino. Bien. Hay varias hipótesis por las cuales se cree que se puede generar este tipo de demencia, que es un tipo de demencia primaria. Después también tenemos todo lo que... No sé, no me acuerdo si está la especificación acá. Ah, sí. Y esta hipótesis de su fisiopatología va a estar dada por una hipótesis colinérgica, donde se cree que hay una pérdida de las neuronas colinérgicas y una deficiencia de acetilcolina en la región límbica, que esto puede producir el comienzo del Alzheimer, y estaría dado por unos procesos degenerativos que se van a ir a manifestar. Por un lado, con depósitos de amiloide, ¿sí? En forma extracelular y en los vasos sanguíneos, con una amiloide vascular. ¿Se acuerdan cuando veían amiloidosis en pato que no sabían qué es lo que estaba? Bueno, parte de la amiloidosis está relacionada en la enfermedad del Alzheimer, y también forma ovillos de neurofibrina intraneuronales, y que estas proteínas están asociadas con las microtubulinas denominadas tau. Entonces los tratamientos principales para el Alzheimer van a estar dados en aquellas, o tratando de estimular estas neuronas colinérgicas, y también tratando de actuar sobre las proteínas tau o sobre los depósitos de amiloide. Cuando hablamos del diagnóstico de la demencia, lo podemos hacer directamente sobre los criterios del MSI 4, que es el más actualizado, y hay muchos tipos de demencia. Las demencias van a estar relacionadas
con podemos con la pérdida de la memoria, la pérdida del lenguaje, la alteración del espacio visual, y alteraciones espaciales, y de las alteraciones de la conducta. Entonces el paciente va a tener primero una pérdida de la memoria, pero después va a ir perdiendo otras funciones, como el lenguaje, no sabe dónde se encuentran. Vieron que es muy común que los pacientes se pierdan, salen y no saben para dónde volver. Y después tienen alteraciones de la conducta, donde van adquiriendo conductas, a veces incluso conductas inapropiadas, porque el paciente se desviste y no sabe dónde está, habla incoherencias. Bueno, no existe un diagnóstico, un método absoluto para hacer el diagnóstico que yo diga, bueno, el Alzheimer lo diagnostico de esta manera. No, el diagnóstico es por descarte cuando yo no encuentro otras causas de Alzheimer, ¿sí? No, de demencia. No, el paciente no tiene, a lo mejor no, hay que descartar las demencias vasculares, las demencias alcohólicas, secundarias a drogas, algunas otras patologías como las insuficiencias renales, las alteraciones por priones, y todas las otras que puedan generar los tumores, que puedan generar demencia. Bueno, una vez que hago el diagnóstico del Alzheimer, vamos a tener 4 drogas de primera línea para el tratamiento aprobadas. Hay una que la tacrina ya se retiró del comercio, y después vamos a ver una droga nueva que es la memantina. Pero las que se utilizan en la actualidad es el donepezilo, la ribastigmina y la galactamina. Estas son las drogas utilizadas principalmente. La tacrina ya no se la utiliza. Estos son inhibidores de la colinesterasa. Esto van a hacer que aumenten la cantidad de sustancias colinérgicas, se unen a la ACTH e inhiben de esa manera los sustratos. Las inhibiciones pueden ser reversibles o irreversibles. Las reversibles van a tener una inhibición de la enzima y de la actividad de la enzima, y las pseudo irreversibles van a tener una disminución de la actividad completa. Bueno, la tacrina, ya hemos hablado, les dije que no se comercializa en este momento. El donepezilo es un inhibidor reversible y selectivo que fue aprobado ya en 1996 y que tiene una acción principalmente periférica, con una inhibición colinérgica muy importante. Por lo tanto, los efectos adversos son justamente los efectos adversos colinérgicos. La ribastigmina tiene una inhibición selectiva y pseudo-reversible. La duración de la acción es aproximadamente 10 horas y se debe administrar alimentos antes de utilizar la ribastigmina. Hay muchos estudios que demuestran que no son suficientemente eficaces y sobre todo que tienen mucho abandono de tratamiento de los medicamentos. La galactamina tiene una acción dual, inhibe en forma competitiva y irreversible, pero también a las neuronas colinérgicas, pero también es un modulador de los receptores presinápticos. Todas estas drogas que actúan sobre la colinesterasa se comercializan, son las que se utilizan principalmente para el tratamiento del Alzheimer, pero tienen mucho abandono, y la verdad es que la disminución o la disminución de los síntomas o la mejoría del paciente es muy escasa. ¿Sí? Los pacientes siguen con mucha sintomatología, es como que retrasa un poco el proceso de la enfermedad. En la actualidad contamos con un nuevo medicamento, que es la memantina, es un inhibidor competitivo de los receptores NMDA, lo cual impide el ingreso del calcio
ingreso del calcio a la neurona y ejerce así un efecto neuroprotector. En la sinapsis con déficit de glutamato actúan sobre los receptores facilitando la neurotransmisión y mejoran tanto las funciones cognitivas como la actividad psicomotora y reduce un poco la dependencia del paciente, de la dependencia del paciente hacia las personas, digamos, de depender de que les realicen las cosas en aquellos pacientes que tienen también trastornos neurocognitivos. No tiene demasiados efectos adversos, depende de la dosis, puede aparecer náuseas, intranquilidad, cansancio, cefaleas o vómitos, pero es una droga muy bien tolerada. Si bien la memantina es una de las nuevas drogas con más esperanza o con mejor eficacia, también se la pueden dar asociada a algunos de los inhibidores de la colinesterasa, como el donepezilo, pero el Alzheimer no tiene cura y cada vez el paciente va empeorando y como dijimos que va perdiendo las funciones, así como primero va perdiendo las funciones motoras, las funciones cognitivas y después las funciones autónomas. Entonces el paciente termina completamente dependiente, es un paciente que termina postrado, sondado para comer porque no puede deglutir, no controla esfínteres, entonces es una enfermedad que produce mucho desgaste familiar y la mejor terapia es el acompañamiento y el amor de la familia, que a veces son lo que más les falta a estos pacientes. Bueno. ¿Dudas sobre Alzheimer? Bueno, si no tienen dudas, nos vemos en los trabajos prácticos. Para los chicos que quieren agregarse a los trabajos prácticos presenciales, algunos ya me enviaron mail, otros me han enviado mensaje la semana pasada. Por favor, envíen un mail, entren a la plataforma y desde ahí envíenme un mail para que los agregue a los grupos, ¿sí? Mañana a la noche voy a subir la nueva planilla para el sábado, ¿sí? Donde van a estar los nuevos chicos para confirmar los horarios, quiénes van a ir en el horario de las 9 y quiénes en el horario de las 10:30, ¿sí? Así que los que quieran agregarse, tenemos todavía como 15 cupos más, me envían un mail para que los agregue, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno, listo, entonces, si no hay duda, nos vemos en los trabajos prácticos y la próxima semana. Buen fin de semana, estudien mucho, estén bien, adiós. Hasta luego, Profe, que ande bien.